Cuéntanos de su visita aquí en Aruba en este momento. Pues estamos súper felices de visitar Aruba nuevamente, trayendo todo lo que son las innovaciones de los productos de L'Oréal para este mercado que es tan importante para nosotros, y traemos una información súper espectacular, productos nuevos, ingredientes activos nuevos que van a beneficiar no solamente lo que me concierne a mí, que sería cabello, sino también maquillaje y cuidado de la piel. Súper, esta semana van a tener actividades en diferentes partes en la isla, ¿cierto? Cierto. Y Aileen, ¿tú en qué áreas tú estás más especificado? Pues yo me especializo en todo lo que es la educación de cabello, todas las marcas que maneja L'Oréal de cabello. También soy makeup artist, pero en este caso funjo como la especialista en cabello, en donde voy a estar orientando acerca de cuál es el mejor producto de L'Oréal para tu cabello. Nosotros, yo tengo un microscopio de mano que se llama capilógrafo, el cual las personas de manera gratuita pueden pasar por el punto de venta y yo analizarles su cabello. Este implemento aumenta el cabello 1000 veces su tamaño, y así de esa manera yo puedo ver el cabello en su exterior y en su corteza para ver cuál es la condición del cabello realmente y recomendarle el mejor producto de L'Oréal. Fantástico. ¿Y qué novedades hay en este momento en tu área? Pues ahora mismo, o sea, si vamos a hablar de lo que tiene que ver con cabello, la tendencia de lo que los cabellos se vean saludables y naturales es una tendencia que está bien fuerte, no solamente a las chicas que también están transicionando a cabello rizo, dejando ver su cabello natural, chicas que están desapegándose del tinte y ahora se quieren ver con sus canas, y es mucha salud para el cabello. Por eso es que dentro de los productos que tenemos de L'Oréal hemos incluido unos ingredientes activos como el ácido hialurónico, el ácido glicólico, el ácido salicílico, que van a mejorar la textura y la calidad de cabello. Si vamos a hablar de las tendencias en color, ahora mismo los colores chocolate están bien en boga, lo que es el mocha mousse, que es un color chocolate claro, que es un color muy elegante, hace que el cabello sea muy saludable, y eso está súper, súper trendy. Pero sí, la salud del cabello. Tremendo. Utilizar productos que le aporten a tu cabello esa salud que necesita para que todo el mundo, ¿verdad?, envidie ese cabello y sepa que si utilizas L'Oréal vas a obtener unos resultados de salón como si estuvieras en tu casa. Fantástico. Y Andrea, cuéntanos un poco de tu área. Bueno, yo soy especialista en piel, máster en cosmética, dermofarmacia. Y bueno, ¿qué traigo este año para Aruba? Básicamente es una mirada un poco más holística, integrada, para construir una rutina que sea accesible y que la clienta o el cliente lo haga todos los días, ¿verdad? Porque queremos recomendar 20 productos y a la hora de la verdad tenemos que tomar en consideración el daily de la persona. Venimos con productos para replenish, es poner esa piel jugosa, nutrida, ¿verdad? Aportándole hidratación en el día, y por la noche optando por cremas más pesadas como nuestra nueva crema. Bueno, no es nueva, es como el comeback de nuestra nueva fórmula en la cremita de colágeno y el acompañante, que es el SPF 30. Muy importante, nice. Muy importante. Y Jason. Feliz de estar aquí de nuevo, Aruba. Gracias por tenerme. Pues mira, vamos a estar haciendo tú a tú, decodificando las pieles, como normalmente hacemos cuando venimos, todo con la fórmula adecuada, si tienes la piel grasa, si tienes la piel seca, o se codifica a la vez, pues si tu preocupación son tus ojeras, o si lo que quieres es tapar tus manchas, o quieres verte, ¿verdad?, resaltada, y algún tip, algún trick. Pues en tendencia ahora mismo está pues todo lo que es ese flawless face, o ese look que te haga ver mucho más joven, mucho más light, yo diría, la piel jugosa. Cosmetics. On Friday tonight, you'll be at Do It Center and Botica Odeber. You'll be at the first location from 10 a.m. to 1 p.m. and then afterwards from 3 p.m. to 7 p.m. and then afterwards from 3 p.m. to 7 p.m. And I also see that you will be on Saturday at Ling & Sons from 10 in the morning to 2 p.m. and then afterwards at DA Trujest 3 p.m. to 6:30 p.m. So 6 locations you'll be around on the island. What else can the people expect that will visit one of these? The people expect that will visit one of these points, or maybe you'll see them on multiples
spots. Since we're close to Mother's Day, what a better way to give as a gift to your mommy, right? So that gift of just enhancing her beauty and giving her back that, that oomph of self-esteem, I think, Yeah. is a great gift as a Mother's Day. So I think it's a great fecha para no estar bien back. Nice, nice, And nice, something nice. very important is for free. So you can go to the point of sale and you're going to receive all the consultation for free. Nice, Awesome. Okay, all the consultation for free. nice. Awesome. Okay, so I know that you're gonna love this event. For sure. And what are like trends that for the locals here on the island? Because I'm sure like everybody's like has different questions, or what are like the most common like tips that you give here? Tendencies, yes. That every territory has very different styles of at least for my case, in makeup. You know what I mean? So we try to fit in Yeah. and to help them with what they like. You know what I mean? So it's not as a trend, but also giving them what they want. I see a lot of mattifying oily skins because, of course, the heat is so much that we want to mattify. So, education is that instead of using powder, use a mattifying primer to prevent the oil or sweat wow. from coming out. Okay. Kind of an antiperspirant effect, Instead of putting powder on top of the oil, which is not really helping anybody No. or doing anything for your skin. Yeah, but Okay. definitely. Yeah. What about Nice. skincare? What would you say? Bueno, definitivamente yo veo mucho en Aruba que quiere matificar la piel y entonces sufrimos de una deshidratación severa. Aparte que vengo ya hace 8 años y llevo 8 años diciéndole que se pongan bloqueador solar. Así que eso es parte de esa educación, es que la persona tenga en conciencia la sanidad de la piel. Previniendo, ¿verdad?, cosas como lo que es el cáncer de la piel. Incluidos en la formulación de tanto el maquillaje como el cabello. So, eso es lo que nosotros le llamamos skinification, donde estamos unificando todos esos componentes activos que son buenos para la piel, pero también para cabello y maquillaje. Oh. No, nice. Super. definitely. Muchachos, muchas gracias para estar Cuidando su piel, Sí. su cabello y también cubriendo esas imperfecciones para lucir